Vamos a terminar estas consideraciones sobre el pecado haciendo una meditación sobre la parábola del hijo pródigo, que la pueden ustedes encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15. Es bueno tener el Evangelio, por lo menos para luego de la meditación, releerlo serenamente. La composición del lugar, podemos imaginar al hijo pródigo entre los animales, entre los puercos a los cuales apacienta. Ya hemos visto cómo San Ignacio, cuando habla de los pecados, lo relaciona con el destierro y con el mundo animal, en cuanto que el hombre se animaliza por el pecado. La petición es pedirle a Dios la gracia de aborrecer más y más el pecado y de tomar la actitud siempre del hijo pródigo que vuelve a su padre. Entremos en materia. Como dice el Evangelio, el padre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo: Padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Hasta ahora no hay nada malo. El hijo, llegado a la mayoría de edad, tenía todo derecho a pedir la parte que le correspondía. De este modo, el hijo recibe de su padre el dinero y abandona a su padre. En realidad, esto es lo primero que hace el pecador: pedirle a Dios prestado todos los dones que Dios le ha dado, de libertad, de salud, y usarlos no para el servicio de Dios, sino para hacer lo que quiere, independizarse del Padre. Y por eso dice el Evangelio que luego de haberle dado su padre la parte, él se marchó a una tierra lejana, dice el Evangelio. Se marchó precisamente a una tierra lejana, ¿por qué? Porque así estaba lejos de su padre, así nadie lo podía controlar, así se sentía ya libre. Quiso jugar como el juego de su libertad y vive disolutamente. Comienza a gastar todo su dinero con prostitutas, dándose todos los placeres y todos los gustos. Comienza a vivir derrochador y lujurioso. Así es este pobre joven ahora que ya se ha separado de su padre. Por el momento él cree que la vida está por delante, está feliz, pero dice el Evangelio que cuando hubo gastado todo, hubo en aquella tierra una gran hambre. Y él comenzó a sentir necesidad. Es el tercer acto, digamos así, de la tragedia. Primero se marchó, luego gastó, y ahora se siente en la total necesidad. Gastó todo lo que tenía, dice el Evangelio, en esa tierra árida en que vivía. Ahora se había quedado sin nada, y entonces debe conchavarse, anotarse con alguien para que le dé de comer, para que le dé trabajo. Y así entonces se presentó a unas personas que estaban allí, que necesitaban, y se ofreció. Él había perdido todo lo que tenía y ahora necesitaba ponerse al servicio de otro. Él, que se creía rey del mundo, que creía que tenía todo el mundo por delante, ahora se encuentra que no le queda nada. Es así, pasa con el pecador. El pecador pierde la gracia, pierde las virtudes, pierde la vergüenza, todo lo que había sacado de la casa de su padre, pierde las buenas compañías, pierde la amistad de los libros buenos, y así se siente entonces esclavo, necesitado de servir. Y así el joven se pone a servir. Es el cuarto acto de la tragedia. No nos dice el Evangelio en qué sirvió, pero sí se nos dice que el hombre que lo había empleado lo envió a apacentar puercos. Piensen ustedes en lo que eso significa, apacentar puercos. Para el judío el cerdo es el animal más despreciable, y ahora este niño es mandado, este joven es enviado a cuidar a los cerdos. Más aún nos dice el Evangelio que sentía hasta envidia de los cerdos, porque veía que tenían los zapallos, las bellotas para comer, y él no tenía con qué llenar su estómago. Terrible esta ironía de Cristo. El pecador en realidad se pone al nivel de los animales. Ya lo hemos dicho varias veces, lo dice San Ignacio. San Agustín tiene una frase muy hermosa: cuando caes de ti mismo, cuando caes de Dios, caes de ti mismo. Es decir, el hombre no puede quedarse en una especie de humanismo puro. El hombre está hecho para divinizarse, para elevarse hacia Dios. Si no logra hacerlo, si por el pecado renuncia a la dignidad de la gracia, entonces no se queda como un simple hombre, se degrada, se hace animal. O uno se endiosa o uno se animaliza.
Más aún nos dice el Evangelio que tenía hasta envidia de los cerdos, porque el pecador de algún modo puede envidiar a los animales, ya que el animal es, por lo menos cumple la voluntad de Dios, aunque lo haga de manera inconsciente, involuntaria, pero cumple. El pecador ni siquiera eso. Y ahora lo vemos a este joven tirado, postrado, deshecho, sin saber qué hacer, pero comienza el proceso de la conversión. Nos dice el Evangelio que el joven primero, vuelve en sí. Linda esta frase que usa el Evangelio, vuelve en sí. ¿Por qué? Porque había salido de sí precisamente. Había salido de sí, se había volcado hacia afuera, se había dispersado y ahora volvía así. Es el primer acto de toda conversión. El pecador se dispersa, el pecador sale de sí, se derrama en las cosas exteriores. El primer acto pues de la conversión es volver así, tener vida interior, digamos así. Como dice San Agustín, en el interior del hombre habita el maestro divino, habita Dios. El hombre vuelve en sí y allí dentro de sí comienza a preguntarse, ¿qué estoy haciendo acá? Y comienza a brotar de él un deseo que será luego voluntad eficaz. Al ver que nadie le da de comer, ni siquiera las bellotas de los chanchos, él comienza a pensar, caramba, ¿cuántos siervos de la casa de mi padre están mejor que yo? Y entonces surge de él el acto de la voluntad. Me levantaré e iré a mi padre. Me levantaré e iré a mi padre. Me levantaré porque estaba tirado, estaba postrado. Necesita levantarse y retornar al Padre. El Padre lo estaba esperando, nos dice el Evangelio, con los brazos abiertos. Eso es lo que le acaece al pecador cuando vuelve a Dios. Lo encuentra a Dios, que lo espera siempre con los brazos abiertos. Siempre Dios lo está esperando. Más aún es el mismo Dios el que ha sembrado en él las ganas de convertirse, las ganas de retornar a él. Siempre Dios está con los brazos abiertos, jamás los cierra. Más aún ha querido mantenerlos abiertos de alguna manera aún simbólica cuando a su Hijo Divino encarnado permitió que muriera en la cruz con las manos clavadas. Esos clavos son los clavos del amor que le impiden a Dios cerrar los brazos, sino mantenerlos siempre abiertos para poder abrazar sobre su corazón al pecador que retorna. Vuelve y dice el Evangelio que le dice a Dios, a su Padre, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Es decir, el Hijo sabe muy bien que no solamente pecó contra su Padre, sino en última instancia pecó contra Dios, porque todo pecado es siempre algo teológico, como hemos dicho, es un pecado contra Dios. Y es una frase que brota de su humildad. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, ya no tiene más dignidad el Hijo. Nos dice el Evangelio cómo el Padre lo restaura totalmente. La restauración total de este joven. Lo recibe otra vez como de la familia. Quiere el Padre olvidar todo, no pide ni explicaciones ni nada, solamente hace una gran fiesta para él, saca del armario los mejores vestidos, lo viste con el anillo, con las sandalias, que son con los símbolos que entre los judíos significaba el hombre libre, porque otra vez este hijo vuelve a ser libre. Es una ironía también, él quería haber sido libre, creyó que iba a ser libre sacando todo el dinero de su padre y acabó siendo un esclavo. La verdadera libertad es estar en la casa del Padre. Y así entonces el Padre organiza una fiesta, hace matar el mejor novillo que tiene porque ha vuelto este hijo. El hijo mayor, nos dice el Evangelio, que se molesta un poquito al ver esto, pero en realidad es un enojo vano, porque como todos sabemos por experiencia, en una familia uno no se suele alegrar porque los hermanos estén sanos, estén en buena salud. Se alegra mucho más cuando un hermano enfermo se cura. Nadie se le ocurre ese día felicitar a los que están sanos. Y así en este caso, Dios Padre, como dice Cristo en el Evangelio, siente más alegría por un pecador que vuelve que por 99 justos que no necesitan de penitencia. Este es el Evangelio pues tan hermoso del Hijo Pródigo, todo este movimiento de abandono del Padre y de retorno al Padre. Quisiera acabar leyendo un texto muy denso de San Agustín en su sermón 96, donde trata sobre el Evangelio del Hijo Pródigo, y como ustedes con la televisión lo pueden volver a escuchar, un texto un poquito difícil, pero muy profundo, que explica todo este proceso del Hijo que abandona al Padre para meterse dentro de sí, ser independiente del Padre, pero luego acaba vaciando, saliendo de sí hacia abajo, hacia las cosas, y acaba en el desastre, cuidando los chanchos. Luego el Hijo vuelve en sí para elevarse hacia su Padre. Esto es lo que va a explicar San Agustín en este texto tan notable.
El amor de sí, dice, fue la primera perdición del hombre, de no haberse amado y de haber antepuesto a su amor el divino, hubiera querido estar siempre sujeto a Dios y no le habría dado la espalda, negándose a la voluntad del Señor por hacer la suya propia. Porque esto es amar a sí mismo, querer hacer la propia voluntad. Antepone a la tuya la voluntad de Dios. Aprende a amarte no amándote. Para que sepáis que amarse es un vicio, dice el apóstol, habrá hombres amantes de sí mismos. Pero quien a sí mismo se ama, haya quietud en sí mismo. El amor de sí comienza por abandonar a Dios, mas entonces el amor de sí se ve arrojado fuera de sí hacia las cosas amables de afuera. Por eso, habiendo el apóstol dicho, habrá hombres amantes de sí mismos, añadió enseguida, amadores del dinero. ¿No ves cómo estás ya fuera de ti? Comenzaste por amarte a ti, quédate pues dentro de ti si puedes. ¿Qué vas a buscar fuera de ti? ¿Acaso, amigo del dinero, te hiciste rico por el dinero? Comenzaste amando lo que estaba dentro de ti y te perdiste luego a ti, porque al salir de ti mismo, el amor tuyo para irte a las cosas exteriores empieza a esfumarse con las cosas amadas que también se esfuman y comienzas a derrochar, por así decir, las propias energías. El hombre que se vuelca hacia afuera se vacía, se derrama, se empobrece apacentando cerdos. Algunas veces, hastiado de apacentar cerdos, vuelve así y dice, ¿cuántos mercenarios de mi padre comen pan y yo me muero de hambre? Pero cuando tal se expresa el hijo pródigo, a quien se le antojó entrar en posesión de lo que su padre le tenía bien guardado para gastarlo a sorbito y lo derrochó entre prostitutas y cayó en la miseria, ¿qué dice de él la Escritura? Y vuelto así. Se volvió así, luego había salido de sí. Y como al salir de sí había caído de sí, vuelve primero así para retornar hacia el Padre de quien había caído al caer de sí. Y porque al caer de sí se quedó en sí, así al volver así no debe quedar en sí para no volver a salir de sí. Vuelto a sí mismo, para no permanecer en sí mismo, ¿qué dijo? Me levantaré e iré a mi Padre. He aquí de dónde había caído al caer de sí. Había caído de su padre, había caído de sí y salió de sí a las cosas de fuera. Vuelve así y se va a su padre para guardarse con plena seguridad. Si pues había salido de sí, niéguese así, volviendo en sí para volver al Padre del que también había salido. ¿Qué significa niéguese así? No ponga la confianza en sí, siéntase hombre y vuelva los ojos al dicho del profeta, maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Retírese de sí mismo, mas no hacia el fondo, hacia abajo. Retírese de sí mismo para adherirse a Dios. Con esta consideración se cierra lo que San Ignacio llama la primera semana de ejercicios, porque los ejercicios se los pensó para un mes, no dividido cronológicamente en 4 semanas, pero sí en 4 bloques de temas. Pues bien, decíamos que con esta meditación terminamos la primera semana, que corresponde a lo que los autores espirituales llaman la etapa purgativa, o sea, de purgación de los propios pecados, en orden a lanzarnos al seguimiento y a la imitación de Jesucristo hacia la perfección de la santidad.